La sangre en el vestido de novia apenas se había secado cuando Margaret O'Sullivan encendió la cerilla. La seda blanca desgarrada y abandonada junto al carruaje volcado prendió con una ansia inesperada las llamas trepando como espíritus hambrientos, mientras en el horizonte se levantaban nubes de polvo que anunciaban la llegada de jinetes con sus intenciones escritas en el estruendo de los cascos. Pegada a la roca donde buscaba refugio Margaret, sentía cómo el corazón le golpeaba las costillas al contemplar su pasado consumirse. Ese vestido de novia incendiado de manera intencional lanzaba un mensaje claro para cualquiera que lo encontrara. La hija del magnate ferroviario había muerto para su antigua vida, y lo que le quedaba no se dejaría arrebatar fácilmente. La voz de su madre le regresó en un eco de años atrás, palabras que había escuchado en sueños febriles antes de que la fiebre se llevara a Mary O'Sullivan 12 años atrás. Cuando vengan por ti, hija, recuerda que un lobo acorralado lucha más duro que uno libre. Margaret se había empujado a sí misma a ese rincón del desierto y pensaba demostrar que aquel consejo era verdad. Jake Morrison gimió bajo el peso del carruaje caído con la sangre chorreándole de la herida en la frente donde había golpeado contra el aro de hierro. Margaret había girado el volante con fuerza hacia la izquierda, al ver la trampa en el camino, calculando que un vuelco controlado era mejor que el destino que los hombres de Seamus O'Sullivan reservaban para las hijas fugitivas. ¿Los perdimos?, susurró Jake con la voz cargada de dolor y confusión. Margaret escuchó los cascos acercándose. Al menos 6 caballos avanzaban con rapidez por la pradera. Aún no, pero ya casi llegan, respondió. Apretó el rifle de Jake entre manos temblorosas pese a su determinación. El arma le resultaba extraña, pero la desesperación estaba enseñándole lo que jamás había aprendido en un colegio de señoritas. Los hombres de su padre eran asesinos entrenados incapaces de mostrar piedad hacia una mujer que había desafiado el plan de Seamus O'Sullivan. Fue entonces cuando lo vio una figura solitaria a caballo, apareciendo en la loma moviéndose con la soltura de quien había nacido en la silla. Incluso a la distancia se notaba que no era uno de los perseguidores blancos. Montaba su caballo pintado con la dignidad de alguien que había ganado autoridad a base de sabiduría y guerra. Su larga cabellera negra ondeaba como un estandarte oscuro. Lobo de Hierro llevaba siguiendo el carruaje desde el amanecer, movido por rumores que apenas podía confiar. El mensaje había sido enigmático, una oportunidad de golpear a quienes amenazaban las tierras sagradas de su pueblo. Pero al coronar la colina y ver el vestido de novia ardiendo, el carruaje destrozado y la joven blanca agazapada entre las piedras con un valor desesperado en cada gesto, comprendió que el destino le estaba poniendo algo más complejo que una emboscada. Los 6 jinetes aparecieron tras la loma justo cuando Lobo de Hierro tomó su decisión. En lugar de fundirse con el paisaje como dictaba la prudencia, espoleó su caballo lanzando un grito de guerra que desgarró el aire. Margaret lo contempló con asombro. Aquel guerrero Lakota hizo retroceder a sus perseguidores solo con su audacia y su fama. Los pistoleros que esperaban atrapar a una novia indefensa se toparon con Lobo de Hierro, un nombre susurrado con miedo y respeto en todos los territorios. Giraron sus caballos y huyeron en desorden sin atreverse a poner a prueba la destreza legendaria del guerrero. «Está sangrando», dijo él en un inglés pausado al desmontar cerca de Margaret, sus ojos oscuros repasando las heridas y el rifle en sus manos inexpertas. Margaret bajó la vista hacia las manchas rojas que se extendían en su ropa desgarrada, y luego lo miró a él, el hombre que acababa de salvarle la vida. Las historias que su padre le contaba sobre indios salvajes se desmoronaron al cruzar la mirada inteligente del Lobo de Hierro. No vio al monstruo de la propaganda, sino a un líder cuya fuerza estaba templada con compasión. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó buscando señales de engaño en su rostro. Él miró el vestido ardiente, el carruaje volcado, y a la joven que había preferido arriesgar la muerte antes que aceptar el destino que le tenían preparado. Reconoció en sus ojos la misma valentía desesperada que había visto en guerreros heridos que se negaban a rendirse, en madres que defendían a sus hijos en cualquiera llevado al límite, donde la dignidad pesa más que la supervivencia. Porque respondió con voz cargada de experiencia dura: «Sé lo que significa luchar por la libertad cuando el mundo entero te llama loco por intentarlo».
Ninguno de los dos sabía que aquel encuentro que parecía fruto del azar formaba parte de planes urdidos meses atrás. A kilómetros de allí, en las oficinas del ferrocarril, en Millbrook, Seamus O'Sullivan ya recibía informes de sus espías. Su hija estaba justo donde él quería, y el célebre lobo de hierro jugaba su papel como pieza de ajedrez movida por una mano invisible. Pero algunas piezas tienen voluntad propia, y algunos juegos los ganan quienes se niegan a obedecer las reglas. Margaret O'Sullivan nunca había poseído nada verdaderamente suyo. Con 19 años tenía una belleza que atraía propuestas de matrimonio como la miel a las moscas, cabello castaño rojizo que brillaba como cobre al sol de la pradera, ojos verdes imposibles de descifrar, y un espíritu indomable sofocado durante años por la disciplina paterna. Pero en el mundo de Seamus O'Sullivan, la belleza era moneda, y las hijas inversiones que se cobraban en el momento justo. Su padre había levantado un imperio ferroviario con visión dureza y una negativa rotunda a aceptar la palabra imposible. Aquel inmigrante irlandés, que había llegado a América solo con ambición y talento para leer la debilidad humana, ahora dominaba las rutas de transporte desde San Luis hasta los campos de oro de California. Su nuevo proyecto, una línea transcontinental que haría ver ridículos sus logros anteriores, requería solo una condición para asegurar el éxito: pasar por los cementerios sagrados de los Lakota. Los indios no entienden de visión, explicó Seamus a Margaret en el desayuno de la mañana que sería su boda. Ese tal lobo de hierro no puede mirar más allá de sus supersticiones primitivas para comprender el bien mayor que trae el progreso. A veces los visionarios deben tomar decisiones duras por aquellos demasiado ignorantes para elegir por sí mismos. Margaret había aprendido a no discutir con las justificaciones filosóficas de su padre. También sabía reconocer el timbre de voz que usaba cada vez que hablaba de los obstáculos a sus ambiciones. Lobo de hierro sería eliminado de una forma u otra. Lo único en duda era cuántas vidas consideraba Seamus aceptables como daño colateral. El matrimonio con Thomas Grayson debía resolver varios problemas de un solo golpe. El emporio naviero de Grayson se complementaría con la red ferroviaria de Seamus, formando un monopolio del transporte que dominaría el comercio del oeste por décadas. Y de inmediato la boda ofrecía la tapadera perfecta para la operación militar que finalmente expulsaría a los Lakota de sus tierras ancestrales. El coronel Marcus Thornton, cuya fama de eficacia en la expulsión de indígenas le había ganado tanto ascensos como notoriedad, ya movía sus tropas para lo que los periódicos territoriales llamarían una respuesta trágica pero necesaria contra la barbarie. Tu matrimonio marcará el inicio de una nueva era de prosperidad, le había asegurado Seamus, hablando como si aquella unión fuera un gesto humanitario y no una transacción. Thomas entiende la importancia del desarrollo territorial. No pondrá trabas a las medidas necesarias para garantizar la seguridad pública. Margaret había visto a su prometido exactamente 2 veces, siempre bajo la vigilancia de su padre. Thomas Grayson, de 43 años. 2 veces viudo en circunstancias de las que nunca se hablaba en sociedad. Tenía unos ojos pálidos que la evaluaban como un tratante de caballos. Examina una yegua de cría. En sus breves charlas, había expuesto sus expectativas con la frialdad de un contrato notarial. Ella debía darle hijos varones, administrar la casa con eficiencia impecable, y jamás cuestionar sus métodos o decisiones. A cambio, obtendría la seguridad de un matrimonio con un hombre de posición, y la satisfacción de cumplir el papel que le correspondía. La sola idea hundía a Margaret en una desesperanza tan absoluta, que incluso había investigado formas definitivas de escapar. Solo el recuerdo de su madre, conservado en sueños, y ya desvaneciéndose, la sostuvo lejos de ese abismo. Mary O'Sullivan había muerto en la epidemia de cólera de 1835, pero antes sembró en el corazón de su hija la semilla de la independencia. Una semilla que Seamus nunca pudo arrancar con años de control férreo y aislamiento calculado. La hermana Catherine O'Brien había sido una de las pocas en notar la desesperación oculta tras la docilidad de Margaret. La anciana monja dirigía una misión en las afueras de Millbrook, oficialmente dedicada a la atención espiritual de obreros ferroviarios irlandeses y sus familias.
En la práctica mantenía una red que las autoridades preferían no mirar demasiado. Ayudaba a mujeres a huir de matrimonios que las condenarían ofreciéndoles rutas seguras hacia parientes en otros territorios o conventos, donde nadie preguntaba por su pasado. «El Señor provee a quienes confían en su misericordia», le susurró Catherine en una ocasión en la tienda general apretándole un papel en la mano. «Cuando llegue la hora actúa con fe y no con miedo». Margaret no entendió aquel mensaje enigmático hasta la mañana de su boda, cuando los primeros alaridos de guerra Lakota resonaron sobre Millbrook como lamentos de Banshee. El ataque fue perfectamente calculado. Justo cuando los invitados llegaban, justo cuando las tropas del coronel Thornton estaban listas para su propia maniobra, justo cuando todas las miradas se concentraban en la ceremonia que sellaría su destino. Lo que Margaret ignoraba, lo que tampoco podía saber la hermana Catherine, era que aquella red clandestina estaba infiltrada desde el principio. Cada refugio, cada cochero, cada ruta de escape había sido registrada por los hombres de Seamus O'Sullivan. El magnate ferroviario había permitido que su hija creyera en la esperanza de huir, porque esa ilusión era parte fundamental de la trampa. No solo para ella, sino también para el hombre que inevitablemente intentaría salvarla. La incursión indígena que dio cobertura a la fuga de Margaret estaba tan coreografiada como una obra de teatro. Los guerreros pintados que espantaron a la población con sus gritos nunca dispararon un tiro con intención real. Nunca levantaron armas contra los vecinos aterrados. Nunca actuaron como hombres con sed de destrucción. Eran intérpretes en un drama escrito por Seamus O'Sullivan, diseñado para justificar la represión militar y al mismo tiempo entregar a su hija a las manos del único hombre capaz de protegerla. El mismo cuya vocación de defensa acabaría debilitando su capacidad de salvar a los suyos. Lobo de Hierro había tomado parte en aquel simulacro convencido a regañadientes por un misterioso intermediario de que esa distracción servía a los intereses de su pueblo. El desconocido le había ofrecido información clave sobre movimientos de tropas y planes territoriales, datos que ya habían evitado enfrentamientos fatales. Pero al ver cómo el carruaje que llevaba a Margaret O'Sullivan se perdía en la inmensidad de la pradera, el guerrero sintió que acababa de poner en marcha fuerzas que cambiarían la esencia de todo lo que consideraba sagrado. Jake Morrison, el curtido fronterizo que aceptó conducirla a un lugar seguro, era de los pocos hombres que no temían ni la riqueza de Seamus O'Sullivan, ni el poder del gobierno territorial. Había sobrevivido a la guerra contra México, pasado por 3 conflictos indios distintos, y enterrado a 2 esposas en tumbas anónimas en la frontera. Su acuerdo para ayudar a Margaret nada tenía que ver con la paga modesta de la hermana Catherine, y todo con su desprecio visceral hacia quienes trataban a las mujeres como ganado. «Su papá tiene brazos largos, señorita», le advirtió Jake, mientras el carruaje se alejaba de Millbrook. «Pero la pradera es más grande que el alcance de cualquier hombre. Allá afuera uno no es más que un alma luchando por vivir, y esa es la libertad más cercana que la mayoría conoce». Habían corrido por campo abierto durante 3 horas, cuando Jake divisó la nube de polvo tras ellos, rastreadores expertos en caballos veloces, avanzando con la constancia implacable de lobos, tras una presa herida. Jake forzó a su equipo a más velocidad, pero el carruaje estaba sobrecargado, y el terreno jugaba en su contra. «Agárrese fuerte, señorita», gritó hacia Margaret. «Vamos a intentar algo arriesgado, y no le puedo prometer que salgamos vivos los dos». Fue en ese instante cuando Margaret tomó su primera decisión auténtica como mujer libre. En vez de esperar pasivamente lo que Jake tuviera pensado, le arrebató las riendas de las manos, y con plena intención, dirigió las ruedas izquierdas hacia la zanja oculta que cruzaba el camino. Su razonamiento era brutalmente sencillo: un vuelco controlado podía costarles la vida, pero caer en manos de los hombres de su padre significaba una condena segura. La apuesta casi les cuesta la existencia a ambos. Pero también logró algo que ni la destreza de Jake al conducir, ni su rifle habrían conseguido: llamar la atención del único hombre en el territorio de Dakota que podía salvarlos, o acabar con ellos. Ahora, mientras Lobo de Hierro ayudaba a Margaret a atender las heridas de Jake, ella lo observaba con una mezcla de asombro y cálculo. Ese era el mismo hombre que su padre había descrito como un salvaje enemigo del progreso. Sin embargo, lo que veía en él
Era una inteligencia que rivalizaba con la suya, una dignidad que dejaba en ridículo las pretensiones de Sheamus, y una fortaleza que emanaba de fuentes más hondas que la simple fuerza física. «Tu padre quiere los cementerios de mi pueblo», dijo Lobo de Hierro sin rodeos, mientras trabajaba para liberar las piernas atrapadas de Jake con manos firmes pero cuidadosas. Sí, respondió Margaret sin sentido en mentir. Él cree que los muertos no necesitan la tierra donde descansan. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Margaret se lo tomó en serio recordando las charlas con su madre sobre los antepasados irlandeses que yacían bajo una tierra que jamás sería atravesada por rieles ni maquinaria. Creo que hay cosas sagradas no por lo que son en sí, sino por lo que significan para la gente que las ama. Lobo de Hierro se detuvo para mirarla, leyendo la verdad en sus ojos con la destreza de quien había sobrevivido comprendiendo corazones ajenos. No era la hija mimada que él esperaba encontrar, sino una mujer que había descubierto en su huida de un matrimonio impuesto que la libertad no se otorga ni se quita, se reclama con valor y sacrificio. «Tu gente te llamará loca por ayudarme», dijo Margaret cuando por fin liberó a Jake. «Mi gente me llamaría muchas cosas si supiera lo que hago», contestó él con un gesto que podía ser una sonrisa. Pero la locura y la sabiduría a veces llevan la misma máscara, y solo el tiempo revela cuál has estado mirando. Esa noche, acamparon en un cañón oculto donde un manantial ofrecía agua fresca, y las paredes altas los protegían del clima y de ojos indeseados. Las heridas de Jake eran graves, pero no mortales. Margaret, para su sorpresa, se mostró útil curándolo y preparando una comida sencilla en un fuego cuidadosamente disimulado. A la luz titilante, Lobo de Hierro le habló de la lucha de su pueblo por mantener su modo de vida ante la marea implacable del cambio. Habló de cementerios que guardaban los huesos de 7 generaciones de sitios sagrados, donde los espíritus de los ancestros guiaban a los vivos de una cultura que desaparecería para siempre, si esas tierras eran partidas y vendidas a hombres que solo veían ganancia en su destrucción. Tu padre mira nuestros lugares sagrados y solo ve obstáculos para su ferrocarril, dijo con voz cargada del peso de la pérdida acumulada. No puede entender que hay vínculos que trascienden cualquier valor comercial. Margaret se sintió atraída por la serenidad de su voz, por la forma en que hablaba de su deber sin queja ni exageración. Aquel era un hombre que llevaba sobre los hombros las esperanzas y temores de todo un pueblo, y aún así mantenía dignidad y compasión frente a lo imposible. El contraste con el cálculo frío de su padre y la codicia práctica de Thomas Grayson era tan brutal que su vida anterior le parecía ahora un sueño de sombras. «¿Qué harás cuando vengan por tu tierra?», preguntó ella. Lobo de Hierro guardó silencio un largo rato con los ojos brillando como obsidiana en las brasas del fuego. «Luchar», respondió al fin, «y lo más probable es que muera. Pero mis hijos y los hijos de mis hijos sabrán que sus padres murieron como hombres, no como mendigos que venden los huesos de sus ancestros, a cambio de la caridad del hombre blanco». Aquella noche, envuelta en pieles de búfalo bajo un cielo cuajado de estrellas tan cercanas que parecían al alcance de la mano, Margaret entendió que había caído en medio de algo mucho más grande que su propia batalla por ser libre. Estaba en el centro de un conflicto que decidiría si la dignidad y el honor podían sobrevivir en un mundo regido por la codicia y la conveniencia. Más aún descubrió que le importaba de veras el resultado no solo por ella, sino por un pueblo cuyo coraje le había revelado lo que realmente significaba ser libre. Lo que ignoraba era que cada instante que compartía estaba siendo observado y reportado por espías comprados con oro y silenciados por el miedo. La trampa de su padre era más intrincada de lo que había imaginado, y cada emoción sincera, cada vínculo verdadero, se convertía en un arma más en el arsenal de Sheamus O'Sullivan. La primera señal de peligro llegó 4 días después cuando Oso Corredor, uno de los exploradores más leales del Lobo de Hierro, trajo noticias de que soldados se concentraban en el fuerte Kearney en números mucho mayores que los habituales. Más alarmante aún, estaban bajo el mando del coronel Marcus Thornton, cuya reputación se sostenía en métodos que no dejaban supervivientes que contradijeran sus informes. «Preguntan mucho por la mujer blanca», informó Oso Corredor,
el rostro endurecido por la preocupación de quien ha visto demasiados desastres. Saben que viaja con nosotros y hablan de misiones de rescate y de necesidad militar. Lobo de Hierro sintió caer sobre sus hombros el peso familiar de las decisiones imposibles como un manto de plomo. Si enviaba a Margaret lejos, la esperaba la muerte segura en el desierto o el cautiverio sin piedad. Si la mantenía con su gente, su presencia serviría de excusa para una masacre que arrasaría con todo lo que había jurado proteger. Una elección lo condenaba a él, la otra a todos los que amaba. Hay más, añadió Oso Corredor con voz reticente bajando el tono propio de los guerreros, cuando anuncian lo peor. Halcón Negro ha regresado de los campamentos del norte. Trae palabra del Consejo Tribal, y sus palabras no son favorables. Aquella declaración golpeó al Lobo de Hierro como un mazazo. Halcón Negro era su jefe de guerra, su amigo más antiguo, el único hombre cuyo juicio confiaba por encima de todos. Si Halcón Negro tenía dudas sobre la presencia de Margaret entre ellos, entonces la situación era más peligrosa de lo que el Lobo de Hierro había sospechado. ¿Qué dice?, preguntó. Afirma que la mujer blanca lleva en el cabello el olor de las maquinaciones de su padre como humo que nunca se disipa. Cree que tenerla aquí traerá la muerte a nuestros hijos y deshonra a nuestros ancestros. Ha convocado a un consejo para decidir qué hacer con ella. Margaret, que estaba sentada cerca aprendiendo a trabajar con púas de puercoespín, bajo la paciencia de Alba Blanca, levantó la mirada al escuchar su nombre. No entendía el Lakota, pero podía leer la tensión en la postura del Lobo de Hierro, la preocupación en los ojos de Oso Corredor, y algo parecido a la decepción en las manos inmóviles de Alba Blanca sobre sus abalorios. ¿Qué ocurre?, preguntó Margaret, dejando a un lado su labor para prestar toda su atención. Lobo de Hierro estaba dividido entre sus sentimientos crecientes hacia ella y su deber absoluto con su pueblo. Todo le decía que la huida de Margaret era genuina, que su afecto por los Lakota era sincero, y que el vínculo que nacía entre ellos estaba fundado en respeto mutuo, no en manipulación calculada. Pero también sabía que había sobrevivido, porque nunca desoyó las advertencias de sus consejeros de confianza. Y las sospechas de Halcón Negro no podían ignorarse. Mi jefe de guerra piensa que tu presencia aquí forma parte de una trampa, dijo con cautela observando su rostro por si revelaba engaño o culpa. El color se esfumó de las mejillas de Margaret al sentir el golpe de esas palabras como una ola helada. La posibilidad de que su huida hubiese sido planeada, de que su rescate a manos del Lobo de Hierro hubiera sido orquestado, de que sus propios sentimientos fuesen utilizados como armas. Era demasiado terrible para aceptarlo, pero demasiado lógico para descartarlo. «¿Crees que soy una espía?», susurró. «Que de algún modo arreglé que me encontraras». «Creo», respondió él, lentamente, eligiendo sus palabras como quien avanza sobre un campo minado, «que tu padre es más astuto de lo que ninguno de los dos había imaginado. Y esa astucia lo vuelve más peligroso que cualquier enemigo al que me haya enfrentado». Esa noche, mientras el fuego del consejo se consumía, y los ancianos debatían el destino de Margaret en voces demasiado bajas para que ella alcanzara a oírlas, permaneció apartada intentando comprender si su escape había sido demasiado oportuno, demasiado perfecto, demasiado exitoso para algo que debió rozar lo imposible. La aparición repentina de la hermana Catherine, justo en el momento preciso. La incursión indígena ejecutada con coordinación impecable, que le dio cobertura. La decisión de Jake Morrison de arriesgarlo todo por una desconocida. Mirado ahora, todo parecía menos un milagro y más una coreografía calculada. Si su padre había diseñado su huida, si había logrado que terminara en el campamento del Lobo de Hierro, ¿cuál era su objetivo final? Y lo más inquietante, ¿qué precio cobraría a todos cuando revelara su mano? La respuesta llegó antes de lo esperado, traída por un mensajero, cuya mera presencia confirmó sus peores temores y abrió posibilidades insospechadas. La mujer que entró en el campamento Lakota bajo bandera blanca no era una de las agentes habituales de Seamus O'Sullivan. Era anciana menuda, vestida con la túnica parda de una monja católica. Pero en su porte había una firmeza nacida de años, enfrentando la dureza y los engaños del mundo.
Hermana Margaret dijo al desmontar con movimientos lentos como de huesos curtidos por más aventuras de las que cualquiera podía imaginar. Creo que necesitamos hablar. Margaret la miró con desconcierto sin reconocer ni su rostro ni su voz. Lo siento, hermana, pero no creo que nos conozcamos. Y en realidad yo no soy una religiosa. ¿Pero lo serás? Interrumpió la mujer mayor con una voz tan cargada de autoridad que todos alrededor callaron. Me llamo hermana Bernardina y traigo noticias que cambiarán todo lo que crees saber sobre tu situación. Lobo de Hierro dio un paso al frente con la mano reposando sobre el mango de su cuchillo. Diga lo que tenga que decir, mujer santa. Mi gente tiene poca paciencia para misterios que puedan traer peligro a nuestros hijos. Bernardina lo observó con ojos que parecían atravesar su alma, evaluándolo como un general estudia a un rival en el campo. Lo que vio pareció satisfacerla, pues asintió con algo que se parecía a la aprobación. Jefe Lobo de Hierro. Traigo saludos del obispo Morrison y noticias de una conspiración que se extiende desde sus tierras sagradas hasta Washington. Pero antes debo hablar en privado con una joven que lleva secretos que ni ella misma conoce. Las palabras flotaron en el aire como humo de hoguera, llenas de implicaciones que incomodaron a todos. Margaret sintió un vuelco en el pecho al comprender que lo que esa anciana traía iba a destrozar su entendimiento de todo lo que la había llevado hasta allí. ¿Qué secretos?, preguntó apenas en un susurro. La hermana Bernardina sacó de sus ropas una carpeta de cuero con sellos y cintas oficiales. El secreto de por qué la hermana Catherine en realidad ayudaba a las novias fugitivas. El secreto de quién financiaba su red. Y el secreto de lo que tu padre ha estado planeando desde el principio, no solo para ti, sino para el futuro entero de este territorio. El mundo de Margaret se tambaleó mientras comprendía que la traición era más profunda que sus peores sospechas. La hermana Catherine no es la simple misionera que aparenta ser, confirmó Bernardina. Es una agente del gobierno federal infiltrada para reunir información sobre la corrupción territorial, su red de casas seguras. No buscaba salvar mujeres, sino crear una telaraña de informantes para vigilar a hombres como tu padre. La revelación golpeó a Margaret como un mazazo. Catherine, la mujer que le había parecido un ángel de compasión, que había arriesgado todo para ayudarla a escapar, era en realidad una espía que usaba a mujeres desesperadas como piezas en un juego político mayor. Entonces mi huida fue auténtica pero prevista por fuerzas que no podía ver. Tu padre conocía la verdadera identidad de la hermana Catherine, sabía de su red y la dejó operar porque servía a sus planes. Él mismo utilizó esa red para organizar tu escape, porque necesitaba que llegaras justo a donde estás ahora. La mandíbula del Lobo de Hierro se tensó al empezar a comprender el alcance total de la manipulación que había puesto a Margaret en su campamento. Eras el cebo de una trampa invisible. Sí y no. La hermana Bernardina respondió con la voz de quien revela una verdad más compleja que un simple engaño. Era un cebo sí, pero no del tipo que tu padre había planeado. Verás, la verdadera lealtad de la hermana Catherine nunca fue hacia el gobierno federal que la contrataba. Fue hacia la Iglesia Católica que la envió con una misión mucho más profunda, una que tu padre jamás sospechó, y que las autoridades nunca autorizaron. La mente de Margaret daba vueltas intentando procesar revelaciones que cambiaban como arena bajo sus pies. ¿Qué misión evitar una guerra que hubiera destruido a ambos pueblos y cobrado miles de vidas inocentes? La hermana Catherine descubrió que los planes de tu padre iban mucho más allá de construir un ferrocarril. Pretendía provocar un levantamiento indígena masivo que sirviera de pretexto para justificar el exterminio total de todas las tribus, desde aquí hasta California. Tu fuga estaba destinada a detonar esa guerra, presentando la excusa perfecta, alegar que su hija había sido secuestrada y asesinada por salvajes. Las palabras resonaron en el cañón oculto como truenos con el hedor de una conspiración tan vasta y perversa, que hizo que el sufrimiento personal de Margaret pareciera insignificante. Su padre no solo planeaba venderla en un matrimonio indeseado, también planeaba usar su muerte como justificación para un genocidio. Pero no estoy muerta, dijo Margaret con voz débil. No, y eso es lo que lo obligó a adelantar sus planes antes de lo previsto.
La contraconspiración de la hermana Catherine, aprovechando tu huida verdadera para ponerte bajo la protección del Lobo de Hierro en lugar de entregarte al martirio. Trastocó su calendario y expuso su juego a quienes hemos estado atentos a estas señales. La hermana Bernardina abrió la carpeta de cuero y sacó un documento con el sello del gobernador territorial. Se acusa al señor Seamus O'Sullivan de conspiración para cometer genocidio, fraude contra el gobierno federal y traición a los Estados Unidos. El coronel Thornton, colaborador en estos planes, enfrentará consejo de guerra y prisión. Los contratos ferroviarios obtenidos mediante esos medios ilegales quedan anulados. Margaret miró la orden como si estuviera escrita en un idioma extranjero, incapaz de asimilar que el imperio de su padre pudiera desplomarse por papeles y procedimientos legales. ¿Cómo susurró? La hermana Catherine no era la única agente encubierta en este territorio, explicó Bernardina. La Iglesia llevaba meses investigando rumores de corrupción en coordinación con autoridades federales que ya sospechaban de ciertos contratos ferroviarios. El plan de tu padre de usar tu muerte como justificación de guerra fue la prueba definitiva que necesitaban para actuar contra él. Lobo de Hierro había escuchado con asombro creciente, pero entonces dio un paso adelante con la pregunta que más le importaba. Si esto es cierto, si el poder de O'Sullivan se ha roto, ¿qué significa para mi pueblo? La hermana Bernardina sonrió y por primera vez desde su llegada, la expresión alcanzó sus ojos. Significa, jefe el Lobo de Hierro, que sus tierras sagradas quedan ahora bajo la protección de la ley federal y que la Iglesia está dispuesta a reconocerlas como territorio de misión permanente si aceptan tal arreglo. La oferta quedó suspendida en el aire, como la promesa de lluvia, tras una sequía cargada de supervivencia, dignidad y la posibilidad de un futuro en el que su pueblo pudiera adaptarse al cambio sin perder lo que lo hacía ser quien era. Pero Margaret tenía otra pregunta nacida de los temores más hondos desde la llegada de Bernardina. ¿Qué será de mí si arrestan a mi padre y sus planes se descubren? ¿Qué lugar me queda? La sonrisa de Bernardina se ensanchó mostrando en su rostro arrugado un afecto inesperado. Eso, hija mía, depende solo de lo que tú elijas. Puedes volver al mundo del que huiste, reclamar tu herencia del patrimonio disuelto de tu padre y empezar una nueva vida entre los tuyos. O puedes hacer lo que la hermana Catherine había pensado en un inicio, tomar los votos y dedicar tu vida a tender puentes entre pueblos que desesperadamente necesitan comprenderse. La Iglesia recibiría con gusto un compromiso así, sobre todo de alguien que ya ha probado su valor y su entrega a la justicia. Margaret contempló el cañón que se había convertido más en hogar que cualquier otro lugar y los rostros de quienes la habían aceptado, a pesar de toda razón para desconfiar. Pensó en la serenidad del Lobo de Hierro, en la paciencia de Alba Blanca, en la vigilancia constante de Oso Corredor, en los niños que ya la miraban con la confianza reservada a la familia. Y si eligiera la vida religiosa, ¿qué pasaría con mi relación con Lobo de Hierro y con su gente? ¿Serías un vínculo permanente entre la Iglesia y los Lakota, ayudando a garantizar que las protecciones ofrecidas se mantengan y que el intercambio cultural beneficie por igual a ambos pueblos? Sería una vida de servicio, pero también una vida que te permitiría seguir siendo parte de la comunidad que has aprendido a amar. Lobo de Hierro escuchaba con emociones mezcladas entre esperanza y resignación. La posibilidad de que Margaret eligiera quedarse, de que su unión pudiera mantenerse, aunque no de forma convencional, era más de lo que jamás había soñado. Pero también entendía que pedirle que sacrificara una vida normal por el bien de los suyos era una carga que nadie debía llevar. Margaret dijo en voz baja, usando por primera vez su nombre de pila: no tomes esta decisión por mí ni por mi pueblo. Hazlo solo si responde a la verdad de tu corazón. Ella lo miró, reconociendo en sus ojos el mismo amor que había nacido en los suyos, pero también la sabiduría de quien entiende que hay dones demasiado preciosos para reclamarlos con egoísmo. Él le ofrecía la libertad de elegir su camino, incluso si ese camino la alejaba de él para siempre. Antes de que pudiera responder, el sonido de caballos irrumpió en la calma del cañón. Margaret comprendió que cualquier elección tendría que esperar. Seamus O'Sullivan había llegado para reclamar a su hija, acompañado de suficientes hombres armados como para convertir aquel escondite en un campo de batalla.
El enfrentamiento pondría a prueba cada alianza forjada, cada confianza ganada, y cada esperanza encendida desde que Margaret había huido de la civilización, y revelaría también que algunas trampas son tan complejas que la única manera de escapar de ellas es hacerlas estallar de frente, aceptando todas las consecuencias. Los guerreros del Lobo de Hierro se movieron con la fluidez de hombres que se habían preparado toda la vida para ese momento, tomando posiciones entre las rocas que les darían la máxima ventaja si la lucha se volvía inevitable. Pero Margaret podía ver en sus rostros que comprendían las probabilidades. Incluso con la ventaja del terreno, estaban superados en número y armamento por soldados profesionales que no mostrarían piedad contra nadie que se interpusiera en su objetivo. Seamus O'Sullivan entró al cañón al frente de una compañía completa de caballería, su rostro sin el menor rastro de preocupación que se esperaría de un padre buscando a su hija perdida. En lugar de ternura, su expresión reflejaba el cálculo frío que Margaret recordaba desde su infancia, el mismo que mostraba al cerrar tratos que definían el destino de comunidades enteras. A su lado cabalgaba el coronel Thornton, aunque algo en su porte dejaba claro que ya no era el enérgico ejecutor de la política territorial de días atrás. Su uniforme lucía menos impecable, su postura menos segura, y en sus ojos se dibujaba la inquietud de un hombre que empezaba a sospechar que estaba del lado equivocado de la historia. Hija llamó Seamus con su marcado acento irlandés, logrando que la palabra sonara a la vez a cariño y a orden. «Es hora de volver a casa. Esta aventura tuya ya se ha prolongado demasiado». Margaret dio un paso adelante adelantándose al Lobo de Hierro pese al gesto protector de él, y se plantó frente a su padre a través de la extensión del cañón. La mujer que sostuvo la mirada de Seamus O'Sullivan ya no era la muchacha asustada que había huido de su boda, sino alguien forjada por la adversidad y transformada al descubrir de qué era capaz cuando luchaba por algo más grande que ella misma. «Estoy en casa», dijo con sencillez, su voz clara en el aire fino de la sierra. El rostro de Seamus se endureció al comprender que la rebeldía de su hija no era un arrebato pasajero, sino un cambio profundo, que no se doblegaría fácilmente. «No digas tonterías, Margaret. Estos salvajes obviamente te llenaron la cabeza de fantasías románticas, pero sigues siendo mi hija y harás lo que te ordeno». «En realidad, señor O'Sullivan», intervino la hermana Bernardina, avanzando hasta ponerse al lado de Margaret, «ella hará lo que dicta la ley. Y la ley exige ahora mismo su entrega inmediata a las autoridades federales». Levantó la orden con el sello del gobernador territorial, y Margaret observó cómo el rostro de su padre cambiaba al darse cuenta de que su mundo cuidadosamente construido comenzaba a desmoronarse. Pero Seamus O'Sullivan no había levantado un imperio ferroviario rindiéndose ante la primera oposición. «Los documentos legales pueden impugnarse». «Hermana», replicó con la seguridad de un hombre que había comprado y vendido jueces como si fueran ganado. «Y aun si no se pudiera, los accidentes ocurren en el desierto. Accidentes trágicos, sin testigos, que contradigan los informes oficiales». La amenaza flotó en el aire como olor a pólvora, y Margaret entendió que su padre estaba dispuesto a ordenar la muerte de todos en el cañón antes que aceptar la derrota. La mano del coronel Thornton se deslizó hacia su arma, pero su gesto era vacilante, el de un hombre que empezaba a comprender que algunas órdenes no debían cumplirse. Fue entonces cuando Halcón Negro eligió hacer su entrada. El jefe de guerra del Lobo de Hierro apareció en la boca del cañón como surgido de una visión montado en un caballo blanco, y flanqueado por lo que parecían ser todos los guerreros de los campamentos del norte. Pero había algo extraño en aquella escena, algo que hizo que la sangre de Margaret se enfriara al presentir que aquello no era el rescate que parecía. Lobo de Hierro gritó: «Halcón Negro», su voz resonando con facilidad en el cañón. «Hazte a un lado. Este asunto es entre los hombres blancos y los suyos, no concierne a los Lakota». Lobo de Hierro miró a su amigo de toda la vida con incredulidad creciente al comprender el sentido de esas palabras. «¿La dejarías enfrentar esto sola? Salvaría a nuestro pueblo de la destrucción, por culpa de las decisiones insensatas de una mujer blanca», respondió Halcón Negro, con el filo amargo de quien se resigna a un camino que lo enferma. «O'Sullivan ha dejado claro que entrometerse en sus negocios
traerá todo el peso del gobierno federal sobre cada banda Lakota desde aquí hasta el Mississippi. ¿Vale una mujer la vida de todos nuestros hijos? Margaret sintió que el mundo se tambaleaba cuando entendió que el consejero más confiable del Lobo de Hierro la estaba abandonando al destino que su padre decidiera. Pero al observar con más cuidado el rostro de Halcón Negro, percibió algo que no coincidía con sus palabras: la tensión en los ojos, la rigidez en la mandíbula, señales de un hombre que actuaba contra sus convicciones más profundas. «¿Qué te ha pasado, hermano?», preguntó Lobo de Hierro, su voz cargada con el peso de años de amistad y batallas compartidas. Por un instante la expresión del jefe de guerra se quebró mostrando un destello de dolor antes de recuperar la máscara de pragmatismo frío. «He aprendido a ver con claridad, hermano. El mundo del hombre blanco llegará nos guste o no. Podemos resistir y ser destruidos, o podemos adaptarnos y sobrevivir traicionando todo lo sagrado. Escoger la vida en lugar del orgullo, la supervivencia en lugar de la gloria». Las palabras de Halcón Negro llevaban la convicción amarga de quien ha enfrentado elecciones imposibles y no encontró respuestas sin sacrificio. O'Sullivan ha ofrecido condiciones, protección para nuestro pueblo, tierras donde vivir en paz, recursos para construir un futuro en el mundo del hombre blanco. Todo lo que pide a cambio es a su hija y nuestra promesa de no entrometernos en sus negocios. Seamus O'Sullivan sonrió con la satisfacción de un hombre que acaba de mover su pieza clave en el tablero. «¿Ves, hija? Incluso los indios entienden el valor del compromiso práctico». El jefe Halcón Negro reconoce que el progreso beneficia a todos, incluido su propio pueblo. Pero la hermana Bernardina dio un paso adelante, su pequeña figura, imponiéndose sobre todos los presentes. Jefe Halcón Negro. Es consciente de que el hombre con el que negocia acaba de ser acusado de crímenes federales, incluyendo conspiración para cometer genocidio contra su gente. El rostro de Halcón Negro no mostró sorpresa, solo un cansancio que parecía provenir de lo más hondo de su alma. «Soy consciente de muchas cosas, mujer santa. Sé que esos cargos pueden desaparecer si se ejerce la presión adecuada. Sé que hombres como O'Sullivan han sobrevivido a acusaciones peores y salido fortalecidos. Y sé que mi pueblo no sobrevivirá a otra guerra, sin importar la justicia que la ley del hombre blanco prometa». Margaret comprendió con horror creciente que Halcón Negro no traicionaba al Lobo de Hierro por codicia ni por cobardía, sino por un amor desesperado hacia su pueblo que se había retorcido hasta parecer lo contrario. Se había convencido de que colaborar con el mal era mejor que resistir y condenarse a la extinción. «Hay otra manera», dijo de pronto, su voz cortando la tensión como una hoja a través de la seda. Todos los ojos se volvieron hacia ella, y Margaret sintió el peso de todas las miradas como si fuera una fuerza física. Pero en vez de quebrarse bajo ella, se irguió con más firmeza, pensando con mayor claridad que en ningún momento desde que comenzó aquella pesadilla. «Y si no elijo a ninguno», continuó, mientras su mente corría y las posibilidades se cristalizaban en un plan tan audaz que podía funcionar. «Y si no me voy con mi padre, pero tampoco me quedo aquí como causa de conflicto entre el Lobo de Hierro y Halcón Negro Seamus». Frunció el ceño, intuyendo que su hija estaba a punto de arruinar sus planes otra vez. «¿De qué hablas? Hablo de sacarme de la ecuación por completo», respondió Margaret, girando hacia la hermana Bernardina. «Hermana, usted dijo que la iglesia recibiría con gusto mi compromiso de vida religiosa. Solicito formalmente tomar los votos ahora mismo, colocándome bajo protección eclesiástica que trasciende cualquier autoridad territorial». La osadía de su declaración dejó atónitos a todos. Margaret estaba proponiendo hacerse monja en ese mismo instante, transformándose de pieza valiosa en los planes de su padre en alguien intocable, pues dañarla significaría enfrentarse al peso completo de la Iglesia Católica. «Margaret», murmuró Lobo de Hierro, comprendiendo de inmediato lo que ella estaba sacrificando. «No tienes por qué hacerlo». «Sí debo hacerlo», lo interrumpió con una certeza que sorprendió hasta a ella misma. «Es la única manera de salvar a tu gente de verse obligada a elegir entre honor y supervivencia. Si ya no soy una moneda de cambio, entonces el compromiso de Halcón Negro se vuelve innecesario, y las amenazas de mi padre pierden sentido». La hermana Bernardina examinó el rostro de Margaret
con la seriedad de quien sopesa almas en una balanza. Hija, los votos religiosos no son una estrategia. Es un compromiso que marcará toda tu vida. Lo entiendo, contestó Margaret, pero también sé que hay compromisos que vale la pena asumir, especialmente cuando implican sacrificar lo que más deseamos en favor de lo que más importa. La anciana asintió lentamente, sacando de sus ropas una cruz de madera sencilla. Entonces arrodíllate, Margaret O'Sullivan, y prepárate a convertirte en algo que el dinero de tu padre no puede comprar, ni su poder tocar. Pero Seamus O'Sullivan no había levantado su imperio aceptando derrotas con calma. Coronel Thornton ladró, su voz sonando como un látigo. Arreste a esa mujer antes de que complete esta farsa. Está claro que estos salvajes le han lavado el cerebro para que tome decisiones que no está capacitada para tomar. La mano del coronel Thornton se movió hacia su arma, pero lo hizo con lentitud, con vacilación. La orden federal que portaba la hermana Bernardina había cambiado el cálculo político de sus actos, y atacar a una mujer en medio de una ceremonia religiosa generaría justo el escándalo capaz de arruinar carreras y derribar gobiernos. Señor O'Sullivan, dijo el coronel con cuidado, no estoy seguro de que tengamos autoridad para intervenir en actos religiosos. Ahora tienes la autoridad que yo te doy, estalló Seamus, perdiendo por completo la compostura. Soy dueño de medio gobierno territorial y financio la otra mitad. Mi palabra es la ley aquí, y digo que esa mujer se viene conmigo, le guste o no. Fue entonces cuando Halcón Negro hizo su movimiento, aunque no como nadie esperaba. En vez de apoyar la exigencia de Seamus, espoleó su caballo y se colocó entre el magnate ferroviario y Margaret. Sus guerreros lo siguieron, formando una barrera humana que tendría que ser destruida antes de que alguien pudiera alcanzar a la joven arrodillada ante la hermana Bernardina. ¿Qué crees que haces, Halcón Negro? La voz de Seamus estaba cargada de furia contenida. Lo que debía hacer desde el principio, contestó el jefe de guerra, su voz recuperando una fuerza ausente en su rendición anterior. Pensé que podía salvar a mi pueblo traicionando a mis amigos. Pero ahora veo que un pueblo que sobrevive a costa del deshonor, en realidad no ha sobrevivido. Margaret alzó la vista desde donde estaba arrodillada, y vio al Lobo de Hierro y Halcón Negro de pie uno junto al otro, por primera vez desde que empezó la crisis. Su amistad restaurada gracias a la certeza compartida de que hay cosas por las que vale la pena morir. Entonces todos han elegido la muerte, dijo Seamus, con la frialdad de un juez dictando sentencia. Coronel, sus órdenes son claras. Estos indios han secuestrado a mi hija e impiden su rescate. Use la fuerza que sea necesaria para cumplir su misión. El coronel Thornton recorrió con la mirada el cañón. Los guerreros Lakota, apostados entre las rocas, la orden federal en manos de la hermana Bernardina, y la mujer arrodillada ante un altar improvisado, con la serenidad de quien ha encontrado algo por lo que vale la pena morir. Su entrenamiento militar le gritaba que obedeciera, pero su instinto político le advertía que esa era la clase de situación que arruinaba carreras y provocaba investigaciones en el Congreso. Señor O'Sullivan, dijo al fin, creo que necesitamos reconsiderar nuestro enfoque. No hay nada que reconsiderar, rugió Seamus. Le estoy dando una orden directa, intentó añadir. Una orden que no puedo cumplir legalmente, lo interrumpió Thornton adoptando el tono formal de una declaración oficial. La orden federal que lo acusa de múltiples crímenes me impide actuar bajo su autoridad. Además, interferir en ceremonias religiosas está expresamente prohibido por la ley territorial y atacar a agentes federales constituye delito militar. Margaret sintió lágrimas correr por su rostro al darse cuenta de que la trampa que su padre había tejido durante meses finalmente se derrumbaba. Pero no eran solo lágrimas de alivio, eran de duelo por todo lo que estaba perdiendo, por las posibilidades que se cerraban con la elección que estaba tomando. La hermana Bernardina colocó su mano curtida sobre la cabeza de Margaret y comenzó a pronunciar las palabras que la transformarían de Margaret O'Sullivan en la hermana Margaret María, una esposa de Cristo, cuya primera misión sería tender puentes entre pueblos que hasta entonces solo se habían visto como enemigos. ¿Renuncias, Margaret, a todos los apegos mundanos y dedicas tu vida al servicio de Dios y de su pueblo? Sí, renuncio.
susurró Margaret, su voz apenas audible, pero cargada de absoluta convicción. Prometes servir como mediadora de paz entre los pueblos, como maestra de entendimiento y como testigo del poder del amor sobre el odio. Sí lo prometo. Entonces, por la autoridad que me concede la Iglesia Católica y el gobierno territorial, acepto tus votos y te doy la bienvenida a la vida religiosa. Levántate, hermana Margaret María, y que tu servicio traiga gloria a Dios y paz a sus hijos. Margaret se incorporó sintiéndose de algún modo distinta, no disminuida por lo que dejaba atrás, sino engrandecida por lo que había decidido abrazar. Ya no era la hija del magnate ferroviario, ni un peón en los juegos políticos, ni una mujer valorada solo por su utilidad a las ambiciones de los hombres. Ahora era algo nuevo, algo que pertenecía únicamente a ella y al llamado que había descubierto en las circunstancias más improbables. Seamus O'Sullivan contemplaba a su hija con una mezcla de furia e incredulidad, y algo que podía ser una tímida admiración. ¿Crees que esto cambia algo? Que esconderte tras votos religiosos te protegerá de las consecuencias de tus decisiones. Creo, respondió Margaret con una autoridad nueva que sorprendió a todos, que hay cosas más importantes que las consecuencias. Creo que el amor es más fuerte que el miedo, y que la verdad tiene más poder que todo el dinero que has gastado comprando tu versión del futuro. El enfrentamiento podría haber continuado indefinidamente, pero fue interrumpido por la llegada de otro grupo de jinetes. Esta vez hombres, que portaban la inconfundible autoridad de la ley federal. Al frente cabalgaba el alguacil territorial acompañado de sus ayudantes, y de un hombre con ropa civil de gran calidad, que se movía con la seguridad de quien está acostumbrado a ser obedecido. «Señor Seamus O'Sullivan», proclamó el alguacil, su voz rebotando en las paredes del cañón. «Con la solemnidad de lo oficial queda usted arrestado por conspiración, fraude y violaciones a las leyes federales de desarrollo territorial. Entréguese de inmediato o enfrente las consecuencias de resistirse a la autoridad federal». Las palabras golpearon a Seamus como golpes físicos, pero aún no estaba dispuesto a rendirse. «Alguacil Davis, creo que descubrirá que su jurisdicción no es tan clara como supone. Tengo amigos en Washington que estarán muy interesados en saber cómo se utiliza la autoridad territorial para entorpecer negocios legítimos». «Tenía amigos», lo corrigió el hombre de civil, avanzando hacia Seamus. «Mi nombre es juez federal Harrison, y vengo autorizado por el Departamento de Justicia para informarle que esos amigos suyos en Washington enfrentan ahora investigaciones propias. La corrupción que ha contaminado este territorio es más profunda que sus planes ferroviarios, y limpiarla exigirá remover a todos los que participaron en ella». Margaret observó el rostro de su padre cuando comprendió que toda su red de poder y protección se desmoronaba a la vez. El imperio invencible que había levantado a base de sobornos, intimidaciones y manipulaciones no era más que un castillo de naipes derrumbándose al primer soplo de verdadera supervisión federal. «Coronel Thornton», continuó el juez Harrison, «queda relevado de su mando mientras se investiga a fondo su papel en estos hechos. Su cooperación será tomada en cuenta al determinar la gravedad de los cargos». Los hombros del coronel se hundieron al entender que su carrera militar había terminado, pasara lo que pasara después. Haber obedecido las órdenes ilegales de Seamus O'Sullivan había destruido cualquier oportunidad de salvar su reputación y su futuro. Pero Margaret experimentó algo inesperado al ver a esos hombres poderosos enfrentar las consecuencias de sus actos. No era satisfacción ni placer vengativo, sino una tristeza profunda por todo lo desperdiciado. Su padre podría haber usado su talento y recursos para construir algo verdaderamente beneficioso. Thornton podría haber servido con honor en lugar de dejarse corromper por la ambición. Pero eligieron un camino que conducía inevitablemente a la ruina. «Padre», dijo en voz baja, acercándose mientras los federales lo esposaban, «no tenía por qué acabar así». Seamus miró a su hija, ahora hermana Margaret María, con una expresión más compleja de lo que ella había visto jamás en su rostro. Quizá no respondió al fin. «Pero soy lo que soy, Margaret, y no puedo cambiarlo más de lo que tú puedes cambiar lo que has elegido ser». «Podría rezar por ti», ofreció ella, «si quisieras». Por un instante la máscara de cálculo de Seamus
Se resquebrajó dejando ver algo parecido al arrepentimiento. Reza por ti misma, hija. Vas a necesitar toda la ayuda posible para vivir con las decisiones que has tomado. Mientras las autoridades federales se lo llevaban, Margaret sintió que un capítulo de su vida se cerraba para siempre. El hombre que había marcado su niñez, que intentó controlar su destino, que sin querer la llevó a descubrir su verdadera vocación, desaparecía hacia un futuro hecho solo de consecuencias. Lobo de Hierro se le acercó mientras el sonido de los caballos se alejaba. Su rostro mostraba una mezcla de admiración y tristeza. Salvaste a mi gente sacrificando todo lo que querías para ti. No respondió Margaret, sorprendiendo al guerrero con la firmeza de su voz. Encontré todo lo que quería, al renunciar a lo que creí necesitar. Miró alrededor del cañón que se había convertido en la cuna de su nueva vida, viendo los rostros de quienes la habían aceptado, a pesar de todas las razones para desconfiar. Quería ser libre, y ahora lo soy. Quería marcar una diferencia, y ahora puedo hacerlo. Quería ser parte de algo más grande que yo misma, y también lo encontré. Halcón Negro se les unió con la paz en el rostro de quien ha tomado la decisión correcta, aunque sea la más difícil. Hermana Margaret María dijo con solemnidad: mi pueblo te debe una deuda que nunca podrá pagar. Nos mostraste que honor y supervivencia no son enemigos, sino partes de la misma verdad. No me deben nada, replicó Margaret. Nos salvamos mutuamente, y eso es lo que hacen quienes se preocupan los unos por los otros. La hermana Bernardina, que observaba la escena con la satisfacción de alguien cuyos planes habían resultado mejor de lo esperado, dio un paso adelante para dirigirse al grupo reunido. Hay trabajo que hacer, anunció. Los votos de la hermana Margaret María la comprometen a servir como puente entre sus pueblos. Y ese puente debe construirse paso a paso con cada relación, con cada entendimiento, con cada acto de cooperación. En los meses siguientes, Margaret se volcó en su nueva misión con la misma fuerza que antes había reservado para resistirse al control de su padre. Fundó la primera escuela misional en tierras Lakota, enseñando a niños de ambas culturas, en un edificio levantado en suelo consagrado, símbolo de la paz posible, cuando la gente elige la comprensión en lugar del miedo. Lobo de Hierro negoció nuevos tratados con el gobierno territorial, acuerdos que reconocían la soberanía Lakota y establecían bases para una convivencia pacífica con los colonos que no dejaban de llegar. El hallazgo de oro en las tierras sagradas permaneció como un secreto guardado solo por unos cuantos de confianza, quienes entendían que había riquezas imposibles de medir en monedas. Con el paso de los años, el territorio Dakota comenzó a ganarse la fama de ser un lugar donde distintos pueblos podían convivir sin renunciar a su identidad. Llegaron visitantes de otras regiones para observar esa relación única entre los Lakota y los colonos, con la esperanza de reproducir la experiencia en otros sitios. El tiempo siguió su curso, y Margaret envejeció convertida en una mujer cuya sabiduría era solicitada tanto por los consejos tribales como por los gobernadores territoriales. Nunca se casó ni tuvo hijos propios. Pero se volvió madre de cientos de estudiantes a quienes enseñó que educar no era reemplazar una cultura por otra, sino tender puentes donde distintas visiones del mundo se enriquecieran mutuamente. Lobo de Hierro jamás volvió a tomar esposa, aunque la costumbre Lakota lo permitía. Cuando le preguntaban, respondía con calma que su corazón ya le pertenecía a una mujer consagrada a Dios, y que acompañarla en esa entrega al servicio era más valioso que cualquier matrimonio terrenal. En una mañana de primavera de 1897, 50 años después de los sucesos que los habían unido, la hermana Margaret María recibió un paquete sin remitente. Dentro, envuelto en piel curtida y adornado con cuentas tradicionales, halló una pluma de águila y una carta escrita en el inglés cuidadoso que Lobo de Hierro había aprendido de niño. La misiva decía: escribo esto sabiendo que mi tiempo se acorta, pero con el corazón lleno de gratitud por el don de conocerte y el privilegio de verte transformar el mundo con la fuerza de un amor desinteresado. Nuestras tierras sagradas siguen protegidas. Nuestros hijos aprenden en las escuelas que levantaste. Nuestro pueblo prospera de maneras que hubieran sido imposibles sin tu sacrificio.
Más allá de eso, tu ejemplo nos mostró que las mayores victorias no se alcanzan por conquista, sino con el valor de elegir el servicio por encima del ego. Decidiste preservar nuestro lazo transformándolo en algo eterno, no en la unión pasajera de dos corazones, sino en la unión permanente de dos pueblos, al servicio del Creador. Con ello creaste un legado que vivirá mucho más allá de nuestros cuerpos. Afronto el viaje al mundo espiritual con alegría, sabiendo que el amor que compartimos se volvió algo más grande y duradero de lo que imaginamos. Demostraste que ciertos amores son tan valiosos que no pueden poseerse, solo honrarse al entregarlos. Hasta que nos reencontremos en el lugar donde todos los pueblos son uno, sigo siendo tu compañero en la obra de la paz. La hermana Margaret María leyó la carta 3 veces con las manos temblorosas y la certeza de que el lobo de hierro estaba despidiéndose. Colocó la pluma de águila en su libro de oraciones y se arrodilló ante el pequeño altar de su capilla privada, agradeciendo por un amor que se había vuelto más fuerte que la posesión más duradero, que la unión física más bello que cualquier sueño que hubiera tenido. Lobo de hierro murió en paz aquel otoño rodeado de hijos y nietos que heredaban sangre Lakota y los valores que aprendió de una joven irlandesa que eligió ser monja. Su funeral reunió representantes de 7 tribus del gobierno territorial y de la Iglesia Católica, todos reconociéndolo como un líder que mostró un camino mejor. 2 años después, lo siguió la hermana Margaret María, falleciendo serenamente en la escuela misional que había levantado con sus propias manos. Su funeral convocó a personas de todo el continente antiguos, alumnos convertidos en maestros y dirigentes ancianos Lakota, que recordaban a la joven que salvó a su pueblo, e inmigrantes irlandeses que vieron en su historia un reflejo de sus propias luchas. Fueron enterrados en la misma colina frente a la escuela. Sus tumbas, marcadas por piedras sencillas, no mencionaban sacrificios personales, ni logros individuales. El verdadero monumento era la comunidad que seguía viva a su alrededor. Allí los sueños de la hija de un magnate del ferrocarril y de un jefe Lakota se habían transformado en algo mayor y más duradero de lo que jamás imaginaron. El viento de las praderas aún recorre el territorio Dakota, pero ya no lleva gritos de guerra ni olor a pólvora. Ahora transporta la risa de los niños, el canto de familias que honran varias tradiciones, y los susurros de una historia de amor más fuerte que el odio, más sabia que la codicia y más duradera que la violencia, que parecía destinada a destruirlo todo. El legado de Margaret y Lobo de Hierro no solo vive en las instituciones que crearon, sino en el cambio profundo en la manera en que unos y otros comenzaron a mirarse. Demostraron que el amor podía ser fuerza de justicia, no simple felicidad personal. Que el sacrificio podía levantar, no destruir. Y que a veces la mayor aventura no está en conquistar territorios, sino en descubrir nuevas formas de ser humano. Su historia se volvió leyenda contada en aulas y fogatas, transmitida por generaciones como prueba de que incluso en los momentos más duros, aún frente a lo imposible, es posible transformar el mundo. No el amor egoísta que exige poseer, sino el amor sagrado que se entrega por el bien de otros. Ese fue el amor que Margaret y Lobo de Hierro encontraron el uno en el otro y que compartieron con todos los que tocaron con su vida. La monja que huyó de un matrimonio forzado cumplió su voto sagrado con el jefe Lakota no mediante una unión terrenal, sino a través de una alianza espiritual, al servicio de algo más grande que ellos mismos. En escoger juntos a Dios, encontraron la forma de servir a sus pueblos, a sus conciencias, y al futuro en caminos que jamás habrían logrado por separado. Su historia de amor no terminó en separación o pérdida, sino en transformación, en una conclusión trascendente que redimió todo lo vivido y dio esperanza para lo que vendría. Afrontaron lo peor del ser humano y respondieron con lo mejor de lo que puede llegar a ser. La pluma de águila sigue en el libro de oraciones de la hermana Margaret María, conservada en el Museo de la Misión como símbolo de un amor que eligió servir en lugar de poseer. Y dicen que cuando el viento sopla y el atardecer tiñe la pradera de tonos dorados y rojos, aún se siente su presencia no como fantasmas del pasado, sino como espíritus que hicieron eterno su amor al entregarlo a quienes necesitaban creer que un mundo mejor era posible.